Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí: las series turcas. Hoy, vamos a desentrañar el misterio detrás del éxito arrollador de estas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo. No vamos a hablar solo de las historias que nos enganchan, sino que vamos a meternos en la cabeza de quienes las crean, los genios detrás de los guiones que nos hacen reír, llorar y suspirar. Prepárense para un viaje fascinante donde exploraremos los secretos mejor guardados de los escritores turcos, esos artífices de mundos cautivadores y personajes inolvidables. Descubriremos qué los inspira, cómo construyen sus tramas complejas y qué técnicas utilizan para mantenernos pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de análisis, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a desvelar los secretos de los escritores turcos. Uno de los elementos clave del éxito de las series turcas radica en su profunda conexión con la cultura y las tradiciones turcas. Los escritores no tienen miedo de explorar temas como el honor, la familia, el amor, la lealtad y la venganza, conceptos que están intrínsecamente ligados a la identidad turca. Pero no se limitan a replicar clichés, los reinterpretan y los presentan de una manera fresca y moderna, lo que los hace atractivos para audiencias de todo el mundo. Pensemos, por ejemplo, en la importancia de la familia en las series turcas. Los lazos familiares son sagrados y suelen ser el motor principal de las acciones de los personajes. Vemos abuelos sabios que imparten consejos, padres protectores que harían cualquier cosa por sus hijos y hermanos que se apoyan incondicionalmente. Esta representación de la familia resuena con muchas culturas que valoran la unidad familiar y el apoyo mutuo. Profundizando en este aspecto, no solo se trata de mostrar la idealización de la familia, sino también de exponer sus complejidades. Las series turcas no temen mostrar conflictos intergeneracionales, rivalidades entre hermanos y las presiones sociales que recaen sobre cada miembro de la familia. Esta honestidad, aunque a veces dolorosa, es lo que hace que las historias sean tan identificables. La abuela que intenta controlar la vida de sus nietos, el padre que espera que su hijo siga sus pasos en el negocio familiar, la hija que se debate entre cumplir con las expectativas de sus padres y seguir su propio corazón. Estos son arquetipos universales que se ven reflejados en la sociedad turca y en muchas otras culturas alrededor del mundo. Otro elemento crucial es la exploración del amor en sus múltiples facetas. No se trata solo del amor romántico, aunque este también ocupa un lugar central en muchas historias. Vemos el amor filial, el amor fraternal, el amor a la patria e incluso el amor a uno mismo. Los escritores turcos saben cómo construir relaciones complejas y creíbles entre sus personajes, y cómo hacer que el público se identifique con sus alegrías, sus penas y sus dilemas. El amor romántico, en particular, es un terreno fértil para la exploración de temas más profundos. Los romances prohibidos, los triángulos amorosos, los amores imposibles por diferencias sociales o familiares, estos son ingredientes clásicos que los escritores turcos utilizan con maestría. Pero no se limitan a la fórmula tradicional del chico conoce chica. Exploran las complejidades del compromiso, la fidelidad, el perdón y la reconciliación. El amor no siempre es fácil ni perfecto, y las series turcas lo muestran con crudeza y realismo. Pero no todo es drama y romanticismo. Las series turcas también se caracterizan por su capacidad para abordar temas sociales relevantes. A menudo, vemos historias que exploran la desigualdad social, la corrupción, la violencia de género y la discriminación. Al hacerlo, los escritores no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión y al debate. Este compromiso social es una de las claves del éxito de las series turcas. No se trata solo de contar historias bonitas, sino de utilizar el poder de la narrativa para generar conciencia y promover el cambio social. Las series que abordan la violencia de género, por ejemplo, han generado debates públicos sobre la necesidad de proteger a las mujeres y castigar a los agresores. Las series que exploran la discriminación contra las minorías étnicas o religiosas han ayudado a visibilizar estas problemáticas y a promover la tolerancia. Un aspecto que distingue a los escritores turcos es su habilidad para crear personajes complejos y multidimensionales. No hay personajes perfectos ni villanos unidimensionales. Todos tienen sus luces y sus sombras, sus virtudes y sus defectos. Esto los hace más humanos y cercanos al público,
que puede entender sus motivaciones y empatizar con sus decisiones, incluso cuando no las comparte. Esta complejidad en los personajes es fundamental para mantener el interés del público a lo largo de múltiples temporadas. Un personaje que es completamente bueno o completamente malo se vuelve predecible y aburrido. Los personajes complejos, en cambio, nos sorprenden constantemente con sus decisiones y acciones. Nos hacen cuestionarnos nuestras propias creencias y valores. Nos obligan a empatizar con personas que son diferentes a nosotros. Pensemos en esos personajes femeninos fuertes y decididos que vemos en muchas series turcas. Son mujeres que luchan por sus sueños, que desafían las convenciones sociales y que no se dejan pisotear por nadie. Son un ejemplo de empoderamiento femenino y una fuente de inspiración para muchas mujeres que se ven reflejadas en sus historias. No obstante, es importante reconocer que la representación de las mujeres en las series turcas no siempre es perfecta. A menudo, las mujeres son retratadas como víctimas de la opresión masculina o como rivales entre sí por la atención de los hombres. Sin embargo, cada vez más, vemos personajes femeninos que rompen con estos estereotipos y que se convierten en verdaderas heroínas de sus propias historias. Los escritores turcos también son maestros en el arte del suspense. Saben cómo mantener al público enganchado a la trama con giros inesperados, cliffhangers emocionantes y revelaciones impactantes. No tienen miedo de matar a personajes principales o de cambiar el rumbo de la historia de manera drástica, lo que mantiene la tensión y la incertidumbre hasta el final. El uso del suspense es una técnica narrativa fundamental para mantener la atención del público en un formato serializado como las series de televisión. Los escritores turcos son expertos en crear momentos de tensión que dejan al espectador con ganas de más. Utilizan cliffhangers al final de cada episodio para asegurar que el público regrese la semana siguiente. Introducen giros inesperados en la trama para mantener al público adivinando. Y no tienen miedo de matar a personajes principales para aumentar la tensión dramática y demostrar que nadie está a salvo. Otro elemento que contribuye al éxito de las series turcas es su cuidada producción. Los escenarios son impresionantes, el vestuario es impecable y la banda sonora es emotiva y envolvente. Todo está pensado al detalle para crear una experiencia inmersiva para el espectador. La alta calidad de la producción es un factor clave para diferenciar las series turcas de otras producciones internacionales. Los escenarios son cuidadosamente elegidos para reflejar la belleza y diversidad de Turquía. El vestuario es diseñado para resaltar la elegancia y sofisticación de los personajes. La banda sonora es compuesta para evocar las emociones correctas en cada escena. Todo está pensado para crear una experiencia visual y auditiva que cautive al espectador. Pero más allá de la producción, son las historias las que realmente importan. Los escritores turcos son narradores excepcionales que saben cómo contar historias que resuenan con el público a nivel emocional. Utilizan un lenguaje rico y evocador, lleno de metáforas y simbolismos, para transmitir sus ideas y emociones. Su habilidad para conectar con el público a nivel emocional es lo que hace que sus historias sean tan poderosas y memorables. También son maestros en el uso del humor. A menudo, vemos momentos cómicos en las series turcas que alivian la tensión dramática y que permiten al público conectar con los personajes de una manera más íntima. El humor también sirve para satirizar las costumbres y tradiciones turcas, lo que añade una capa de complejidad a las historias. El humor es un elemento esencial para equilibrar la tensión dramática y mantener al público entretenido. Los escritores turcos utilizan el humor de manera inteligente para aliviar la tensión en momentos de drama intenso y para permitir que el público se conecte con los personajes de una manera más humana. También utilizan el humor para satirizar las costumbres y tradiciones turcas, lo que añade una capa de crítica social a las historias. Un aspecto fundamental del trabajo de los escritores turcos es su capacidad para adaptarse a los cambios en la sociedad y en las expectativas del público. Están constantemente experimentando con nuevos formatos y géneros, y no tienen miedo de romper las reglas y desafiar las convenciones. Esta capacidad de adaptación es lo que les permite mantenerse relevantes y seguir conectando con el público a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto un aumento en la popularidad de las series turcas históricas, que recrean momentos importantes de la historia de Turquía con gran detalle y rigor. Estas series no solo entretienen, sino que también educan al público sobre su patrimonio cultural. Estas series históricas han demostrado ser un éxito tanto en Turquía como en el extranjero,
atrayendo a un público interesado en aprender sobre la historia y la cultura turca. También hemos visto un auge de las series turcas de comedia romántica, que ofrecen una visión fresca y moderna del amor y las relaciones. Estas series suelen ser más ligeras y desenfadadas que los dramas tradicionales, pero también abordan temas importantes como la amistad, la familia y la autoaceptación. Estas comedias románticas han ganado popularidad entre un público más joven que busca historias entretenidas y que reflejen sus propias experiencias. Los escritores turcos también están explorando temas más controvertidos, como la identidad de género, la diversidad sexual y la salud mental. Al hacerlo, están abriendo un diálogo importante sobre estos temas y contribuyendo a la creación de una sociedad más inclusiva y tolerante. Esta valentía para abordar temas controvertidos es una de las razones por las que las series turcas han ganado reconocimiento internacional y han sido elogiadas por su compromiso social. Pero, ¿cuál es el secreto de la inspiración de estos escritores? ¿De dónde sacan las ideas para sus historias? La respuesta es compleja y multifacética. Algunos se inspiran en sus propias experiencias personales, otros en las historias que han escuchado de sus familiares y amigos, y otros en los libros y películas que han visto. La inspiración puede venir de cualquier lugar, de una conversación escuchada en la calle, de una noticia leída en el periódico, de un recuerdo de la infancia. Los escritores turcos son observadores agudos de la realidad que les rodea y saben cómo transformar esas observaciones en historias cautivadoras. Muchos escritores turcos también se inspiran en la rica tradición literaria de Turquía. Leen a los grandes autores turcos del pasado, como Nazım Hikmet, Orhan Pamuk y Elif Shafak, y se inspiran en sus ideas y en su estilo de escritura. La literatura turca ofrece una rica fuente de inspiración para los escritores contemporáneos, que pueden encontrar en ella temas, personajes y estilos que les ayudan a desarrollar sus propias historias. También se mantienen al tanto de las tendencias actuales en la sociedad y en la cultura. Leen periódicos, revistas y blogs, ven películas y series de televisión, y escuchan música. De esta manera, pueden identificar los temas que preocupan al público y crear historias que resuenen con sus experiencias. Estar al tanto de las tendencias culturales es fundamental para crear historias que sean relevantes para el público contemporáneo. Los escritores turcos son conscientes de las preocupaciones y aspiraciones de su audiencia y se esfuerzan por crear historias que les hablen directamente. El proceso de escritura de una serie turca es largo y complejo. Primero, el escritor crea un esquema de la historia, definiendo los personajes principales, la trama general y los puntos clave de la narrativa. Luego, escribe un guión detallado para cada episodio, incluyendo los diálogos, las descripciones de los escenarios y las indicaciones para los actores. Este proceso de escritura es un trabajo colaborativo que involucra a un equipo de escritores, productores y directores. El guión es revisado y editado por un equipo de productores, directores y actores, que aportan sus ideas y sugerencias para mejorar la historia. El guión también es sometido a pruebas de audiencia, donde se evalúa la reacción del público a la historia y se hacen ajustes en función de sus comentarios. Este proceso de revisión y edición es fundamental para asegurar que la historia sea lo más atractiva posible para el público. Una vez que el guión está aprobado, se empieza a rodar la serie. El rodaje puede durar varios meses, e incluso años, dependiendo de la complejidad de la historia y del presupuesto de la producción. Durante el rodaje, los escritores están presentes en el set para supervisar el trabajo de los actores y asegurarse de que la historia se está contando de la manera que ellos imaginaron. La presencia de los escritores en el set es fundamental para asegurar que la visión original de la historia se mantenga intacta durante el proceso de producción. Después del rodaje, la serie pasa por un proceso de edición y postproducción, donde se añaden efectos especiales, música y otros elementos para mejorar la calidad de la producción. Finalmente, la serie se estrena en la televisión o en una plataforma de streaming, donde espera ser vista y disfrutada por el público. El éxito de las series turcas ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Ha demostrado que las historias locales pueden tener un atractivo universal, y ha abierto las puertas a otras producciones internacionales. Ha desafiado la hegemonía de las producciones occidentales y ha demostrado que las historias de otras culturas también pueden tener un gran éxito global. También ha contribuido a la promoción de la cultura turca en el extranjero. Muchas personas que nunca habían oído hablar de Turquía antes ahora están fascinadas por su historia,
su gastronomía y su gente. Las series turcas han actuado como embajadoras culturales, dando a conocer la riqueza y diversidad de la cultura turca a un público global. El éxito de las series turcas también ha tenido un impacto positivo en la economía de Turquía. Ha creado miles de empleos en la industria del entretenimiento y ha atraído inversiones extranjeras al país. La industria del entretenimiento se ha convertido en un motor importante de la economía turca, generando ingresos y creando empleos. Pero quizás el impacto más importante de las series turcas es su capacidad para conectar a personas de diferentes culturas y orígenes. A través de sus historias, los escritores turcos están construyendo puentes entre culturas y promoviendo la comprensión y el respeto mutuo. Las series turcas han demostrado que las historias tienen el poder de trascender las barreras culturales y unir a las personas de diferentes orígenes. En resumen, el éxito de las series turcas se debe a una combinación de factores, incluyendo la profunda conexión con la cultura y las tradiciones turcas, la creación de personajes complejos y multidimensionales, el uso del suspense y el humor, la cuidada producción y la capacidad para adaptarse a los cambios en la sociedad y en las expectativas del público. Pero, sobre todo, se debe al talento y la dedicación de los escritores turcos, esos genios detrás de las historias que nos cautivan y nos emocionan. Ellos son los verdaderos artífices del fenómeno de las series turcas. Son los narradores que nos transportan a mundos diferentes, que nos hacen sentir emociones intensas y que nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Y ahora, después de este recorrido por los secretos de los escritores turcos, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de las historias turcas? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de análisis, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.